Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde ya estamos listos, pues primero para informarles, para opinarles, para enmarcarles y para quejarnos amargamente de las cosas que anda que no hay, que no funcionan en este país. Ha pasado una semana desde lo del apagón. Todavía no sabemos quién lo produjo, quién es el responsable y quién va a tener que pagar por los daños que causó. Algunos no se pueden solucionar, 7 vidas humanas. Bueno, pues nada, sigamos y vamos cambiando la versión de... Esto es lo que más me molesta, francamente. Al principio, bueno, es que han desconectado 2 centrales fotovoltaicas, ¿verdad? Se llegó a decir, lo dijo Beatriz Corredor, y lo dijo alguno más del gobierno, el corifeo gubernamental que aplauden, Pedro, qué grande eres, con Tezanos a la cabeza. Bueno, pues ellos decían, han desconectado 2 grandes centros de producción fotovoltaica en el suroeste de España. Claro, se dieron cuenta de algo muy importante, se dieron cuenta de que habían puesto en la picota las energías renovables, las de Zapatero, las del socialismo. Y claro, resulta que van cambiando la versión en estos 4 días de fiesta. El que defiende las nucleares es un idiota, el que acusa a las energías renovables del problema que se ha producido y que nos llevó al apagón. Eso no se puede hacer, decía la Ogesen, la nueva ministra, que es otra radical de la factoría de Teresa Rivera. Bueno, pues nada, no se puede. Si usted no quiere, yo no pienso. Y los españoles, que es lo que más me duele, pues están en el dilema de que parece que les da todo igual. Sacan la guitarra, se van al bar, hacen ahí el tonto y se vuelven a casa, no ha llegado la luz, pero a ellos les da igual. Y mira qué cívicos hemos sido, qué bien nos hemos comportado, y lo decía Sánchez, presumía ante los empresarios. En lugar de pedir perdón a los empresarios, a los trabajadores y a la madre que tal. Bueno, pedirles perdón, porque nos hemos ido a energía cero durante 10, 12, 15 horas, a veces más. En lugar de pedir perdón, él presume, fíjate qué chachis somos que hemos conseguido levantar esto en tan poco tiempo. Uy, qué maravilla, ¿verdad? Bueno, del drama del apagón sin resolver todavía hemos pasado al drama del tren. Van a escuchar algunas personas que se quejan todos de la desinformación, de un enorme cabreo, porque los que se han quedado en los trenes, algunos 6 o más horas en un tren, puertas cerradas, Bien. Otros en las estaciones, sin que nadie les diga para cuánto va la cosa. Es una cosa de 2 horas, de 4, ¿cuánto voy a tener que estar aquí? Incertidumbre. Tanta incertidumbre que a veces uno piensa que no es que la gente esté desinformada, sino que hay un plan perverso para cabrearla. Que el ministro de turno, en este caso Óscar Puente, que es un provocador, eso es evidente, ¿no? Pero que es un desinformador profesional. Vamos a escuchar a esa gente que se quedó sin poder disponer del tren al salir del puente regreso a casa. Ya les va sonando todo esto, ¿no? Venga, vamos con ello. Nada. No nos han dado nada de información. La situación, desesperación. Que pase esto en un país civilizado nos parece de vergüenza, la verdad, sinceramente. Porque entendemos que un sabotaje, pues evidentemente no se puede hacer nada, pero por lo menos información, que hay mucha gente, que tenemos compromisos profesionales, que tenemos situaciones por las que ir a Madrid o trasladarnos y que no nos digan absolutamente nada 3 horas o casi 4 horas después, nos parece una auténtica vergüenza. Lo malo de esto es la información, que no dan ninguna información. Por lo demás, bueno, juegan un poco con la vida de las personas y con los trabajos y demás. Viajo continuamente y siempre hay retraso. Hoy es por los cables y otro día es por el Albia y otro día por las vías. ¡Óscar Puente, primate incompetente! Bueno, ¿y qué ha pasado? Esto es lo que a mí me importa, lo que le pasa a la gente, lo que diga el ministro de turno, que se atreve a decir que es un grave sabotaje, pero si ha empezado a trabajar la Guardia Civil ahora. Sabotaje, que te han robado
200 metros de cable de cobre. Es el sabotaje. No, sabían lo que hacían, estaban organizados. Sí, sí, los servicios de Putin deben ser. Hombre, ya está bien, Óscar Puente, vete a tu casa. Si no sabes, vete a tu casa. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que roban hilo de cobre de las catenarias del tren a alta velocidad en la provincia de Toledo. ¿Qué has hecho, Óscar Puente, para evitarlo? ¿Has colocado cámaras? No. ¿Has hecho algo? No. Pues entonces no te quejes. Te lo habrán robado algunos desaprensivos de algún país que no voy a nombrar por no meterme en líos, o de alguna etnia que no voy a nombrar por no meterme en líos, porque aquí te metes en líos, así que sacas conclusiones por ti mismo. Vamos a ver cuánta gente ha quedado afectada, 10.700 según lo último que he visto yo. Por dice Puente, grave sabotaje planificado. ¡Qué miedo! Cerca de 11.000 personas y 30 trenes afectados son las cifras que deja el robo de cable de cobre en la línea de AVE Madrid-Sevilla, en 5 puntos de la provincia de Toledo. A partir de las 5 de la tarde, la línea recuperó la normalidad, pero no se han solucionado por completo los retrasos ocasionados desde que se produjo el incidente. Los trenes de alta velocidad salieron de las estaciones, a pesar de que el gobierno conocía desde las 6 y 10 de la tarde del domingo que se había producido un robo de cobre que impedía el funcionamiento del servicio. La consecuencia, trenes llenos de viajeros, parados toda la noche sin luz, sin agua y sin comida. La investigación judicial y policial garantiza que es un robo y desmiente las teorías de Óscar Puente. No es un grave sabotaje, como indicaba el ministro de Transportes. Apunta claramente a un acto deliberado y bueno, pues veremos a ver si tiene un interés económico, que ya digo es mínimo, o si tiene otro interés de otro tipo. Los investigadores lo estudian como un robo común de las mafias del cobre, al que se sumó un accidente de un convoy con la catenaria. Mientras que numerosos viajeros sin noticias ni soluciones tuvieron que pasar la noche atrapados dentro de los trenes, las estaciones afectadas se veían así: aglomeraciones por los retrasos, enfados ante la falta de información. El presidente de Renfe ha afirmado que ellos no tenían más datos. Absolutamente que la información no haya sido toda la que se deseara, entre otras cosas porque nosotros no disponíamos de esa información para transferirla a los viajeros. Y este no ha sido el único incidente. Adif ha confirmado también otras incidencias en la infraestructura de la línea entre Sevilla y Córdoba. Bueno, luego veremos, porque hay alguna empresa ferroviaria no española que está en contra de que le cuelguen el melón y no dice que ellos no tienen ninguna culpa. Pero antes, permítanme que les presente a don Paul Gordon, que es profesor de Historia Contemporánea en el CEU San Pablo y que es una de esas cerca de 11.000 víctimas de todo esto. Muy buenas tardes, Paul, y gracias por atendernos. Muy buenas tardes. ¿A qué hora me resumes la afectación para ti, para tu familia, de este incidente ferroviario? Sí, pues teníamos el AVE a las 4:30 de la tarde saliendo ayer de Santa Justa en Sevilla, pero se retrasó unos 40, 45, 50 minutos en salir de la estación. Y era un caos. Así, esas imágenes. Al llegar a la estación de Santa Justa me asusté porque parecía que, no sé, como si había un desastre en proceso. Entonces se veía que los trenes que llegaban desde Madrid y otros sitios pues llevaban mucho retraso. Y eso ya eran las 4:15 de la tarde. Un caos. Y ya sobre las 5 de la tarde nos iban subiendo en mi tren, que era un AVE de Renfe, dirección a Madrid. Entonces todo parecía que iba bien, íbamos saliendo de la estación de Sevilla, pasando por Córdoba y ya entrando en Ciudad Real, y allí, en la provincia de Ciudad Real, empezaban a ir las cosas mal. El tren empezaba... justo cuando se cruza de Ciudad Real a Toledo, pues el tren paraba y no nos decían por qué. Yo creo que ni siquiera sabían ellos. El revisor, pues yo le vi que se metió en un cuarto y estaba llamando a alguien en Madrid para saber lo que pasaba. Entonces, yo creo que el personal del tren, pues los pobres nos contaban lo que ellos sabían, porque tampoco sabían mucho. Y poco a poco
El tren iba moviéndose, deteniéndose por periodos indeterminados y era un martirio, la verdad, hasta que ya ha entrado en la provincia de Toledo, cerca de Llévenes. Yo lo vi por el Google Maps en mi teléfono, pues el tren se detuvo definitivamente. Nos apagaron las luces, encendieron las luces de emergencia y al poco rato nos quedamos en la más absoluta oscuridad, sin electricidad ninguna y sin aire acondicionado, faltaba oxígeno en el tren, había bebés en el tren, era lo que no he visto. Y lo digo con toda honestidad, no he visto algo así en mi vida. Y claro, nos puede pasar en algún momento de la vida, ¿no? Y la verdad es que combinado con lo que pasó hace una semana, el gran apagón, es que yo creo que todo el mundo tiene una sensación de caos, ¿no? De desorden. La razón, pues mira, os he visto que estáis tratando de averiguar las circunstancias y lo entiendo, que ha habido miles de robos de cobre en España, pero yo no lo tengo tan claro que fue un ladrón común, ¿no? De algún país, como has dicho, del este de Europa. ¿Quién sabe? Pero la verdad es que la poca información que he visto en la prensa se veía que habían cortado en 5 sitios distintos a ambos lados de los raíles, ¿no? Sí, las dos direcciones. Sí, y es que 5 puntos distintos en un radio de 10 kilómetros es algo raro, ¿no? Es que un ladrón común pues entra, coge lo que quiere y se marcha en un sitio, o a lo mejor hay 2 grupos, pero es que 5 sitios y todos en la misma zona y a ambos lados de los raíles. Sentido, sí. A mí me parece muy sospechoso. Me parece que algo está pasando aquí. Paul, estarás Sí. conmigo en que si tú eres el responsable de eso, el ministro, Desde luego, hasta desde que luego. no lo investigue la Guardia Civil y tengas pruebas, tú calladito. Calladito que estás más guapo. Ahora bien, Las escenas que vi en el tren de ayer, la verdad es que yo en un momento, como no sabíamos si íbamos a poder llegar a Madrid o no, eso es la incertidumbre, yo creo que era lo peor en esa situación y sin luces de emergencia ni siquiera. En la más absoluta oscuridad, estábamos tirados en el campo y lo peor era pensar que estábamos abandonados a nuestra suerte. Y había la gente, pues como has dicho, había mucha gente que sobre todo gente joven, que lo tomaba a risa, ¿no? Y se bromeaban. Y gente más mayor no, lo tomaban como más seriamente. Algunas preguntas obvias, Paul. Puertas del tren cerradas. La verdad es que con la falta de oxígeno que había, sin electricidad, pues las puertas se cerraban automáticamente y tuvimos que mantener las puertas abiertas para que entrara oxígeno en los vagones. Es que era una situación, es que no he visto algo así antes. Sé que es cada vez más común en la alta velocidad aquí en España y desde luego tienen que hacer algo para que esto no vuelva a pasar. Tienen que poner, como has dicho, seguridad. ¿Cuánto tiempo estuvisteis parados hasta que pudisteis reanudar la marcha? Pues varias horas, Javier, varias horas. Salimos de Sevilla sobre las 5 y pico de la tarde y eran como las 7 por allí, 7 algo, que estábamos ya cruzando de Ciudad Real a Toledo cuando empezaron los problemas. Y yo creo que llegué a Atocha por allí por cerca de las 11 de la noche. Entonces eran varias horas, de las 7 a 11, 3, 4 horas que estuvimos ahí tirados. Y agua, comida, situación pues, de cómo estaba. Todo el mundo se fue corriendo a la cafetería y tuvimos que pagar la consumición. Y ya se agotaron el agua, la comida y iban pues racionando sobre todo el agua. Y me imagino sí, tuvimos que pagar,
los baños sucios, todo... Sí, sin agua, Claro, efectivamente, claro. y sin luz, además. Tremendo. Es que imposible. Así, en esas imágenes, así estuvimos, ¿eh? Hasta que milagrosamente, cerca de las 11 de la noche, el conductor, el operario del tren, nos anuncia que iba a tratar de reincendiar el tren y tardó lo suyo, pero no sé qué pasó. El tren se puso en marcha y íbamos lentamente desde esa zona de Toledo hasta que vi el Cerro de Los Ángeles y vi gracias al Señor que la verdad es que iba rezando porque no sabía lo que iba a pasar. Claro. Paul Gordon, pues lamento el susto, me alegro de que... Nada. Me Yo alegro solo de que... pido que los responsables no sabemos las causas, Claro. pero que pongan remedio. Tiene que haber seguridad. Eso no puede ser. Desde luego, nos deja una imagen entre lo del apagón y esto lamentable. Muy sospechoso. Sí, hay que saber el por qué. ¿Qué ha pasado aquí? Es que cada semana hay algo que afecta gravemente al país a nivel nacional. Eso no sé qué está pasando. A ver si podemos averiguar la verdad. A ver, así lo deseamos todos. Un abrazo muy fuerte, Javier. Paul. Muchas Igualmente. gracias. Hasta luego. Ánimo, ánimo. Bueno, pues eso es lo que ha pasado en los trenes, sin tener resuelto lo del apagón, en un país donde, en fin, la gente se pregunta, ¿pero qué pasa? Y a la que puede el gobierno te pega un aguijonazo, seas las eléctricas o sea la compañía italiana Irio. Irio ha tenido un incidente con un tren y lo primero que le han dicho es que ha tenido un problema porque ha producido un fallo en la catenaria, un enganchón le llaman a esto. Y la compañía asegura que su tren estaba perfectamente y parado cuando se produjo el fallo en la catenaria. Es decir, la compañía Irio dice, la culpa de esto no es nuestra, es del operador, de la catenaria, del que ofrece la electricidad al tren para que el tren funcione. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Hay muchos españoles, yo me he quejado aquí amargamente de que en lugar de estar tocando la guitarra en el bar y bebiendo cañas, pues los españoles, después del apagón, hubieran hecho bien en concentrarse en alguna manifestación delante de algún ministerio y cantarle las 40 a la señora de Red Eléctrica, a los 5 consejeros del PSOE que están agazapados allí. Eso sí, mamando bien, mamando buena leche, maman los señores consejeros. Luego les contaré, porque ahora va a haber una más. Sí, hombre, claro. Esto es la cueva de Alibaba, pero en versión empresarial. Empresa que coloniza el PSOE, bueno, pues que no caben más enanos en la pista del circo que los que no sean del PSOE. Ahora le están abriendo camino a Arantxa González Laya. La que está, Beatriz Corredor, que es registradora de la propiedad, no sabe lo que es un hercio. Y la que van a meter en el consejo, Arantxa González Laya, esa es que no encuentra el interruptor en su casa. Pero bueno, oye, tira, no pasa nada. Este país lo aguanta todo. Digo que estoy muy contento porque por fin he visto que la gente está cabreada. No lo detecta Tezanos, pero sí lo detectan los que de buena fe han hecho correr un vídeo sobre la fiesta mayor de Jaca. Fíjense ustedes, Jaca Huesca, fíjense, oye, un grupo nutridísimo de gente en Jaca celebrando sus fiestas. Fíjense todos lo que cantan muchas personas que no cuadra para nada con las estadísticas de Tezanos. Lo vamos a escuchar. Naturalmente no estoy yo a favor de que insulten a la señora madre de Pedro Sánchez, que no tiene ninguna culpa de las acciones del gobierno de su hijo o de su familia. Tampoco la tiene, sobre todo el Día de la Madre. Es que esto está mal, Pero es un reflejo de lo que la gente en las calles está pensando. Y entonces tiene un valor informativo, evidentemente que lo tiene. Fíjense la gentada que hay ahí, está el todo Jaca. Ya sé que Jaca no es Nueva York, ya lo sé, pero están ahí y de forma espontánea cantan lo que cantan. ¿Y por qué cantan esas cosas? Pues cantan esas cosas
porque nadie les deja expresarse. Porque hay muchas cadenas de televisión que son telepedros, donde, hombre, no se puede hablar de que las nucleares son buenas. Y tampoco se puede decir que las empresas que producen energía fotovoltaica sean las responsables de lo acaecido con el irnos a cero en materia eléctrica. Entonces, ¿qué? ¿Van a venir a casa a decirnos lo que tenemos que decir y contar? ¿Van a venir a casa a ver qué estás diciendo? A ver, venga, ven aquí. Lo que tienes que decir es, ¿quién va a venir? ¿La Ogesen? ¿O va a venir Bolaños? ¿El Curilla? ¿Quién va a venir? Que venga y lo discutimos, si acaso. Bueno, luego hablaremos más de este asunto que seguramente les compete a ustedes cambiar. Manifestarse, gritar, es lo único que nos queda. Si no, esto lo acabará decidiendo Puigdemont, como todo en este gobierno. Bueno, ahora démosle que aguante un poquito más. No, que no caiga todavía, que aún le podemos sacar algo. Y mientras tanto, nos están vaciando la saca común, el dinero, el erario público. Se lo llevarán todos los socios de gobierno de Sánchez, uno tras otro. Bueno, vamos a hablar de seguridad en dos asuntos, los dos importantes. El primero, se acordarán que uno de los que acabaron con la vida de dos guardias civiles en el puerto de Barbate, pasándoles sus lanchas más grandes y más pesadas por encima, ha sido detenido el llamado cuarto asesino. Eran 4 los que iban en las lanchas que pasaron por encima de los dos agentes y costaba bastante detener al último de los... En fin, me consta que ha habido un trabajo ímprobo por parte de la Guardia Civil, que se ha tomado este tema, como no cabía esperar de otra manera, como un asunto propio. Claro, el último arrestado es de nacionalidad marroquí. Esto viene a ser poco relevante porque muchos de los narcotraficantes que llevan las narcolanchas con los fardos de droga, su rumbo es sur-norte y van a Andalucía a dejar los fardos. Bueno, pues finalmente se ha podido detener a este individuo que va ahí de espaldas entre dos agentes de la Guardia Civil como el cuarto asesino de esos dos guardias civiles muertos en defensa de la integridad del suelo en Barbate. Bueno, y de aquí nos vamos a ir a unas detenciones muy sospechosas. Siempre os hablo de la droga. Siempre os digo que la droga es nuestro gran problema como sociedad. Bueno, pues hay 3 lugares en Madrid, que son la Cañada Real, la Latina y el barrio de Usera, donde se han detenido 10 personas porque tenían 3 narcopisos que han sido desalojados en apenas 2 días. Una cosa lleva a la otra y ahí estaban pues las drogas dispuestas a ser consumidas por los no pocos clientes que tienen estos establecimientos, porque claro, uno se pregunta, 3 narcopisos y eso da dinero para... Hombre, que sí da dinero, muchísimo dinero. Han salido algunas armas, algunos cargadores, naturalmente un montón de dinero en efectivo, diferentes paquetitos de diferentes tipos de droga, por si acaso el cliente pide algo que, en fin, que cuesta encontrar. Bueno, pues aquí lo ven, básculas para pesar, otros utensilios, paquetitos con droga, heroína, mira qué bien. Bueno, un golpe de la Policía Nacional a 3 narcopisos de 3 barrios populares, populosos, con sus escopetas, sus cargadores de pistola, sus pistolas, sus cargadores de, en fin, de más escopetas, de más pistolas, de armas largas, tal. Bien. Bueno, pues visto lo visto, nos vamos con la información internacional que está concentrada en 2 lugares. En primer lugar, en Rumanía. ¿Por qué está concentrada la actualidad en Rumanía? Bueno, pues porque ayer se celebraron allí la primera vuelta de las elecciones presidenciales y sorprendentemente por la cantidad, se daba por hecho que podía quedar muy bien en esas elecciones, ha sido el ultranacionalista George Simeon el que ha ganado la primera vuelta. Ha conseguido el 40% de los votos. La próxima vuelta se celebrará el 18 de mayo. Hay quien cree que este hombre, el ganador de la primera vuelta, Simeon, es un hombre, un prorruso, un partidario de Putin. No lo sé, pero lo que queda claro es que su discurso es muy anti-Unión Europea,
que le echa a la señora von der Leyen la culpa de buena parte de las cosas que les pasan a los rumanos hoy. Y este candidato, llamémosle populista, ya veremos si, sobre todo si sale elegido, si es pro Putin o no, se va a enfrentar en la segunda vuelta, la segunda ronda, con el alcalde actual de la capital de Bucarest, Nicusor Dan. Y de ahí saldrá, pues el 18 de mayo, el 19 sabremos quién va a ser el nuevo presidente de Rumanía. Bueno, y de Rumanía nos vamos a ir a Londres, porque en Londres han detenido a 5 yihadistas, de los cuales 4 son iraníes, nacionales iraníes. Han sido detenidos cuando estaban preparando un atentado de carácter islamista o de carácter yihadista, un atentado que se iba a producir en suelo británico. Bueno, esta es una situación que ya saben que es preocupante, porque demuestra que ellos no ceden en el intento de, pues eso, de aterrorizarnos con la yihad y con el islamismo y con todo esto, como demuestra, pues por suerte, la policía ha conseguido este éxito, sin duda, de detenerles antes de que consoliden el atentado. Bueno, y nos vamos a ir a publicidad, pero antes de irnos a publicidad, permitirme que os haga una sugerencia. Si ya habéis llegado a la conclusión de que es mejor que hacerlo solo vosotros, hacerlo en compañía de un medio de comunicación que tiene la voluntad de ser la correa de transmisión de vuestros pensamientos, de esas ideas que compartimos ustedes y nosotros, han llegado también a la conclusión de que nos quieren ayudar para hacernos más fuertes, para que haya oferta televisiva que no sea Telepedro, sino una cosa digna, seria, valiente y rigurosa, pues entonces háganse socios del Club de Amigos del Toro Televisión y lo harán posible. De otro modo, ¿cómo? Bien, ¿cómo se hace? Muy fácil. Hay que llamar al 916162464, 5 minutos y el tema queda resuelto. Por cierto, me piden en el Club de Amigos que os cuente que están organizando ya para el martes 6 de mayo, mañana a las 7 de la tarde, dentro del ciclo de conferencias de José Javier Esparza, Cuestiones decisivas de la historia de España, hay una sesión prevista mañana que se titula De Canalejas a Dato, Sangre, Negocios y Revolución, que está muy bien. Bueno, ya saben ustedes que el cónclave está a 48 horas de comenzar y por ese motivo el jueves, día 8, también a la misma hora, 7 de la tarde, el club ha organizado con uno de los comentaristas de asuntos eclesiásticos más leído, no solo en España, sino en Iberoamérica, Francisco José Fernández de la Cigoña, una tertulia relajada en la que va a compartir detalles sobre todo este proceso, que es fascinante y bastante poco conocido para muchas personas. ¿Qué hay que hacer si quieren asistir? Pues inscribirse cuanto antes, porque se quedarán sin aforo si no. Llamar para ver cómo hay que hacerlo, ¿verdad?, al teléfono que aparece ahí en pantalla, y ahí les van a informar de todos y les van a reservar plaza si es que es su deseo. Bueno, dicho esto, nos vamos a ir ahora sí a publicidad. Las 8:02 jóvenes minutos, momento en el que yo lo que tengo que hacer es presentarle a nuestros invitados en la mesa de análisis político. Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y secretario del Club Liberal Español. Así es, muy buenas tardes. ¿Ha podido descansar? He podido descansar. Han sido días intensos, pero he podido. Estuve el 2 de mayo en el acto de la comunidad. Tuvo el gusto de invitarme, el honor de que me fuera invitado por la comunidad, y fue lo único que ha interrumpido mi descanso. Bueno, don Alberto Serrano, muy buenas noches. Abogado especializado en derecho administrativo, expolítico, escritor. Y amigo de todos ustedes. Mejor escritor que político. Eso seguro. Eso seguro. No hay político bueno, hombre. Sí, eso seguro. Bueno, ya me permitirás determinadas bromitas. Hombre, faltaría más. La amistad que nos une desde hace tantos años. Vamos a ver. ¿Qué dice Sánchez?
Sánchez le han pillado en Barcelona contando lo importante del apagón. No es que ustedes se hayan quedado sin electricidad, no es que se les hayan estropeado no sé cuántos aparatos en casa, no es que hayan pasado miedo, no es que se les haya muerto un familiar que dependía del respirador o que se les haya quedado un hijo en el ascensor. Hay horas y horas, la hayan tenido que sacar como hayan podido. No, lo importante es que hemos dado la talla ante el mundo porque somos muy resilientes y hemos conseguido arreglar este lío en tan solo 10 o 12 o 15 horas a lo sumo. Eso es muy positivo, muy positivo. Está en este rollo, que es una patraña, porque claro, aquí lo importante es decir, hay países donde se va la luz y tarda 12 horas en volver. A ver, y entonces se le escapa una cosa que demuestra en la cabeza de Pedro dónde está España y dónde está Cataluña, y que yo quiero no adjetivarla. La vamos a escuchar y luego la vamos a comentar. Ninguna sociedad del mundo hubiera respondido mejor que la nuestra. Y esto creo que es muy importante de reivindicar, porque España y Cataluña somos sociedades, somos países extraordinarios. ¿Somos países? ¿Cómo que somos países? A ver, presidente del Gobierno de España. España es un país. Cataluña, o cambias la Constitución o es una comunidad autónoma. Pero no, tú ya estás en el tejer, lo ha dicho en Barcelona, claro, que es donde le conviene decirlo. Porque claro, fíjate, si dice Sánchez que son un país y lo compara con lo extraordinario que es España, pues los pone en el mismo punto de salida. Engaña a los dos, a los españoles y a los catalanes, porque un sitio donde se va la luz o no hay luz durante 12 horas, puede que se llame Ruanda, Uganda o Zimbabue, pero no es un país europeo. Eso no había pasado nunca. Tuvo que llegar este gobierno. En fin, ¿cómo veis lo de dos países extraordinarios? Bueno, pues creo que está muy claro. Cataluña no es un país, no puede serlo con nuestra Constitución, y ni tan siquiera desde un punto de vista del derecho, aquello que se dice de que para tener la consideración de Estado o de país, pues tiene que tener territorio, población y alguna cosa más, ¿no? Pues no tiene ninguna de las dos cosas. Por tanto, no cabe en nuestra Constitución, salvo que quiera cambiarla, ya sabe cuál es el procedimiento, disolver las Cortes, convocar elecciones y mayoría reforzada y aprobación por el Parlamento por 3/5. No lo va a hacer. Lo que sí que es verdad es que aunque algunos quieran ver un lapsus en esto que ha dicho, lapsus ninguno. Este señor, nuestro presidente, no da puntada sin hilo y dice lo que quiere decir. Lo tiene apuntado por si cupiera alguna duda y ha querido hacer un malabarismo, agradar a la sociedad catalana, calificándole de país, ¿no? Mal camino el que está dando, porque efectivamente ya sabe que detrás hay otros, ¿no? Que son el País Vasco, el que efectivamente pretenderá también que se le dé la misma categoría, la misma calificación, ¿no? Me parece bochornoso que el presidente de gobierno haga esa calificación. Vaya usted a saber por qué intereses, seguramente por 7 votos, ¿no? Sí, yo coincido con don Julián en que esto no es un lapsus. Lo ha calificado la prensa como tal, pero yo no lo veo un lapsus. Esta es la postura oficial del Partido Socialista, expresada en boca del PSC, que es quien le ha hecho el discurso a Pedro Sánchez. PSC, no hay que olvidar que es un partido nacionalista / independentista, como otro cualquiera en Cataluña, en mayor o menor medida, pero va en esa dirección. ¿Y cuál es la particularidad que tienen ellos? Pues la que tenía Pujol en los años 80, que quieren una desintegración progresiva de España, de tal manera que se convierte en una especie de confederación de países ibéricos, entre cualquier cosa, en la cual no exista el poder central. Y en este camino, hoy, en esta misma conferencia, dijo Pedro Sánchez una cosa también muy preocupante, que estaban avanzando en la transferencia de la agencia tributaria a Cataluña, con la consiguiente desmembración de este organismo esencial para la vertebración de España, que va a suponer pues una cosa que le interesa mucho a los Pujol de toda la vida, que es el control de los delitos económicos, con los informes que hace la agencia tributaria, pero en segundo lugar, que España ya no le transfiera nada a Cataluña, sino al contrario, en su caso, que la agencia tributaria catalana transfiera a
Madrid o a España lo que corresponda, cosa que evidentemente harán o no harán. Tienen una nueva estructura más de Estado en marcha y estamos en la misma situación del 2018, pero mucho peor. Era uno de los elementos que más les preocupaba, y acuérdense, en 2018 es que no tenían esa estructura de la agencia tributaria, pues la está montando Pedro Sánchez. Y el Estado se ha desarmado después de las sentencias contra el procés, ¿no? Está desarmado. Bueno, y con un presidente que va a Barcelona a decir que es un país extraordinario, comparable, si acaso, un poco mejor que en Cataluña. Yo me pregunto, ¿cuál es el orden psíquico de Pedro Sánchez a la hora de determinar cómo son de excepcionales los países, cómo son de extraordinarios los países? El tiempo en el que un ciudadano le puede dar el interruptor y recibir a través de una bombilla un poquito de electricidad, en ese sentido, pues tengo que admitir que son igualmente extraordinarios Cataluña y España, sin admitir que sea un país Cataluña, claro. Pero sí son extraordinarios, igual de extraordinarios, porque la gente no le ha quemado el chiringuito a Pedro Sánchez después de estar 12 horas sin luz. Pues no sé, eso hay que ser muy extraordinario, ¿eh? Hay que tener un cuajo asín, como diría María Jesús Montero. Asín. No. Era Moreno Bonilla el que decía que los andaluces, a propósito de los menas, tenemos un corazón asín. Bueno, pues así. Lo de los trenes, primero nos queda la plaga de las langostas. No sé si me olvido alguna otra, pero yo creo que ya solo la de las langostas. Primero fue el apagón, luego tuvimos que aguantar la familia del presidente del gobierno y después ahora ha venido el problema de los trenes. ¿Qué ha pasado con los trenes? Ya lo hemos visto. Pues 11.000 personas que se han quedado tiradas, algunos dentro del tren, con las puertas cerradas, sin oxígeno, a oscuras, sin comida, sin agua y sin, lo más importante, sin libertad. Porque eso es un secuestro. 6, 8, 10 horas, hay de todo. Al fin y al cabo, el que le pilla en la estación dice, bueno, pues mira, ¿qué me dicen? No me dicen nada. Bueno, mira, ¿sabes qué? Yo suspendo el viaje, ya está, me voy a mi casa. Ya cuando lo vea más claro vuelvo a la estación. Pero al que le pillan en un bonito pueblo, ¿qué pueblo era? Llévenes, ¿no? O un pueblo de Toledo, ¿no? Donde se paraban, nos lo ha contado antes Paul Gordon. Sí, cerca de Llévenes, ¿no? Y estás ahí horas y horas parado, sin luz de emergencia. Pero entonces, ¿qué trenes son estos que no tienen ni luz de emergencia? Depósitos de agua con los azafatos y azafatas, ¿no? No son capaces de llevar un vaso de agua gratis a los que están allí por su culpa. Nadie les pide perdón, nadie les informa. La desinformación es el patrón de guía, claro. Y hoy, pues después de producido el desafuero, ha habido algunas reacciones en materia política, que vamos a ver ahora. Tras el nuevo caos ferroviario, el Partido Popular ha solicitado de manera urgente la comparecencia en el Congreso del ministro de Transportes, Óscar Puente, para explicar lo sucedido y exigen una auditoría de la red ferroviaria. Solicitaremos, como no puede ser de otra manera, la comparecencia urgente del ministro Puente en el Parlamento y exigiremos al Gobierno que elabore una auditoría de toda la red ferroviaria, porque lo que ha ocurrido hoy, repito, no es una excepcionalidad, es la nueva normalidad de un Gobierno que está sobrepasado. Vox ha calificado esta nueva incidencia como el resultado de la nefasta gestión del presidente del Gobierno. Tras el histórico apagón del pasado lunes, nuestra red de transporte ferroviario volvió ayer a ser atacada. Sabemos quién es el enemigo. Es Pedro Sánchez. Es la nefasta gestión de un presidente de un gobierno corrupto que ha hecho de la ideología, de la incompetencia, de la mentira y de la sumisión las armas perfectas para rendir España. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado la gestión del Gobierno en su totalidad. Con este Gobierno nada funciona desde hace muchos años. Faltan reformas profundas, falta sentido de Estado y desde que está gobernando Pedro Sánchez todo es un caos. Podemos ha pedido una investigación exhaustiva de lo ocurrido y asistencia para los usuarios afectados. Sea este incidente responsabilidad o culpa de quien sea. Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es asistir a los pasajeros y, como digo, en segunda instancia, por supuesto, esclarecer
hasta la última consecuencia de los hechos y llevar a cabo esa investigación exhaustiva. El robo de cobre se ha cuadriplicado en los últimos 5 años. Después de este nuevo incidente, el presidente de Renfe habla de reforzar la vigilancia, pero asegura que no va a existir un control las 24 horas. Pero vamos a ver, dice este hombre, el bocachanclas de Óscar Puente, que lo que han robado no vale más de 1.000 euros. Es la primera vez que pasa. Entonces tiene disculpa, ¿quién se iba a imaginar que iban a cortar un cacho de cable? No, que va a ser la primera vez. ¿Qué dices? La primera, varias veces en la misma provincia. Y se le ocurre decir que es un sabotaje deliberado y organizado. Sí, hombre, sí. Y esto, antes de que se haga la investigación, él no necesita que la Guardia Civil investigue. Él ya ha sacado sus propias conclusiones. Y nos mentirá, como nos ha mentido con lo del apagón. No, hombre, las renovables no son las responsables. Se les escapó los primeros momentos que nos contaron que eran 2 que estaban en el sur oeste de España, que se habían desconectado con muy poca espacio de tiempo. Pero claro, eso venía a contradecir la doctrina de Pedro, que es que hay que cerrar las nucleares. Ese es el problema de fondo. Sí, es curioso, Xavier, porque este es uno de los señores que más lucha desde el gobierno contra los bulos. No le gustan los bulos. Entonces, él lanza un bulo, porque no tiene ninguna investigación previa, y dice que alguien que trata de derribar a este gobierno se dedica a sabotearlo. Una cosa increíble, es un guerra civilismo como nunca se ha visto en mucho tiempo. Pero claro, según esa teoría, hoy se ha caído una plancha en la M40 que ha bloqueado la M40, están pues ahí la gente atascada en Madrid, la M40 depende de la Comunidad de Madrid, entonces según su teoría será uno contra Ayuso, que ha desatornillado ahí 2 tornillos y ha también bloqueado la M40. Es totalmente absurdo. Por otro lado, las investigaciones de Renfe no van en el sentido que dice este señor, van en el sentido que está diciendo todo el mundo, que es un robo de un cable. Él dice que 1.000 euros no es mucho dinero porque vive en otro mundo. Según determinadas personas, roban por esa cantidad. Y roban por esa cantidad por una razón, porque en España sale gratis. Y es fácil. Sale gratis, es fácil. O sea, es decir, si les cogían infragante a estos señores, pues al día siguiente están haciendo lo mismo. Porque en España no existe justicia para este tipo de delitos y para este tipo de delincuentes, de tal manera que no les pasa absolutamente nada. Ahora mismo esos señores lo estarán vendiendo y ya estarán tramando la siguiente, con la consiguiente interrupción y todo lo demás. Y esta es la realidad de España. Pues sí. Bueno, vamos con el apagón. Vamos a ver, lo del apagón. Tienen que tener clara una cosa. Es el presidente del gobierno y es la señora de Red Eléctrica los que dicen que se ha producido una desconexión de 2 centrales de generación renovable, fotovoltaica, solar, para entendernos, las que han producido el caos. Se dan cuenta en horas de que decir eso es tanto como poner en la picota las energías renovables. Y entonces van variando durante estos 4 días de fiesta, van variando el lenguaje hasta el punto de decir que no se puede decir que las culpables sean las renovables. Las renovables son maravillosas. Incluso dijo Sánchez, que los que están a favor de las nucleares eran estúpidos, o imbéciles, o tontos, o ignorantes. Ignorantes fue lo que dijo, para ser justos. Bueno, y yo me pregunto, ¿por qué se desconectaron las 2 renovables? Porque estaban a plena potencia. Porque alguien, y no se me ocurre más que ese alguien pueda ser Moncloa, está preparando una coartada para cuando Europa le diga: ¿por qué has cerrado, Pedro? ¿Por qué has cerrado las nucleares? Si no te puedes quedar sin nucleares, si ahora es una energía verde. No, pero yo ya no las necesito, porque yo ya lo produzco todo fotovoltaico y eólico. Y bueno, España quiere daros un ejemplo, europeos inconsistentes. Fíjate, ya estamos liberados de la energía nuclear. Hemos cerrado todas las plantas, o tienen fecha de cierre todas las plantas. Y eso es lo que hace que Red Eléctrica Española, con la señora esta que la dirige, Beatriz Corredor, pues claro, que diga, bueno, el que hace el mix, nene, ponle poco nuclear, que el presidente no lo quiere. Ponle todo fotovoltaico, y aquello ha hecho plas. ¿Sí o no? Sí, claramente. Lo primero que hay que decir es que cuando salió el presidente 6 horas más tarde de producirse el incidente y dice: no hagan ustedes caso
más que a la información oficial, porque el resto son bulos. Si no hubo información oficial, ni la hubo entonces, ni la hay ahora. Una semana después. Ha transcurrido una semana, información oficial no hay. Hay distintas salidas de la ministra de Transición Energética o de la presidenta de Red Eléctrica. Segundo, hombre, los que hemos intentado enterarnos de qué va esto, yo no soy un experto, pero he oído a muchos expertos en el tema, todos especialistas, hablamos de ingenieros y especializados en tema de sistemas eléctricos, etcétera. Todo el mundo coincide en lo que fue. Los matices podemos verlos, pero el gobierno no está hablándonos de las causas, está hablando de las consecuencias. No, sí, la desconexión, claro que se produjo desconexión, pero eso fue la consecuencia, no la causa. Si lo que queremos saber es cuál fue la causa. La causa la sabemos muy bien, el mix de renovables con el resto de otras energías. ¿Por qué? Porque, y yo entiendo poco, pero intento informarme, las renovables son asíncronas y estas evidentemente se desconectan en el momento en que detectan, probablemente debido a algún tipo de error, el que la demanda cae. Y como la demanda cae, dice dejo de producir porque no hay demanda. Alguien me ha dicho esta mañana, alguien que trabaja en el sector, después de oír muchas versiones, que esto es una de las causas más probables. O bien un error intencionado o inintencionado que, calibró mal la demanda a la baja y entonces dijo, como no hay demanda, pues efectivamente retiramos las renovables. Eso sería la intencionalidad. O la no intencionalidad, como son sistemas automatizados, automáticamente me salgo. Como no están las otras fuentes renovables, que son la nuclear, el ciclo combinado o el gas, pues automáticamente lo que hace el sistema es autoprotegerse. Dice, ahí va, como los plomos en casa. Antes de que se queme la instalación y tengamos una montada, ¡pum!, salta el diferencial y de momento te quedas sin luz. Ya veremos dónde está el problema, pero mejor eso que no que efectivamente se tal. Y eso es lo que yo creo que realmente pasó. O intencionado o desintencionadamente, el sistema se autoprotege y se da de baja para que no se nos descogorcie todo, ¿no? Vamos a ver cómo ha ido el cambio de la explicación gubernamental, fuentes oficiales, señor Alberto. No escuches fuentes que no sean oficiales. Vamos a ver cómo ha ido cambiando esto, así que era absolutamente absurdo lo que estaba planteando el gobierno. Una semana después del apagón, todavía no se han determinado las causas ni los responsables. Desde Barcelona, el presidente del Gobierno afirma que va a llegar hasta el final para determinarlas. Queremos llegar hasta el final para saber qué ha causado este incidente. Pero la oposición tacha al Ejecutivo de incompetente. Es incomprensible que sigamos sin saber qué ha pasado. Hay un vacío de información. Con todas las hipótesis aún abiertas, el Gobierno mantiene que las renovables no fueron la causa del apagón. Sin embargo, durante la última semana se han dado múltiples versiones sobre las posibles causas. El mismo día del apagón, el presidente achacó el incidente a una pérdida súbita del 60% de la energía. 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema. El día del apagón, más del 60% de la energía inyectada era renovable, principalmente solar y eólica. Es por ello que un exceso de energías renovables se puso sobre la mesa como posible causa del apagón. Sin embargo, esta hipótesis acabó siendo rechazada de forma conjunta por Red Eléctrica y el Ejecutivo de Sánchez. La vicepresidenta tercera, Sara Agesen, lleva días asegurando que es simplista e irresponsable señalar a las renovables. Sin embargo, este lunes no ha descartado del todo que las renovables tuvieran su impacto negativo ese día. Lo que está claro es que no podemos decir que las renovables fueran la causa en este momento. Sánchez incluso acusa de ignorantes a quienes vinculan este incidente con la falta de nucleares. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. Ahora, una semana después, aún no sabemos las causas del apagón, pero el Gobierno se desvive por defender las renovables y señalar a las eléctricas, quienes exigen participar en el comité de crisis y tener acceso a los datos de Red Eléctrica. Pues muy bien, pero hay hechos probados. Por ejemplo, que Redella, Red Eléctrica Española, este sitio, esta cueva de líderes o lidercillos del PSOE, luego les hablaré de eso, presumió antes de irse a hacer puñetas el sistema eléctrico
de haber alcanzado máximos de producción renovable una semana antes del apagón. Con una enorme cara de felicidad estaba la Ogesen junto a la señora esta Corredor, la que es registradora de la propiedad y entiende de voltios y de hercios lo mismo que yo. Nada. Sí, Don Alberto. Xavier, la energía buena, bonita, barata y no contaminante no existe. Eso tenemos claro. Pero la apuesta que hay en este país por las energías renovables no lo tiene ningún país del mundo. Eso ya nos tiene que poner un poquito en alerta. La gente no es idiota. En mi opinión, se pueden establecer como 5 hechos constatados, por así decirlo. 1, no es normal que haya un apagón en un país de la Europa Occidental. De hecho, es el primero. Segundo lugar, no es normal que la máxima responsable salga diciendo que todo funcionó fenomenal. Tercer lugar, no es normal que un representante gubernamental, esta señora Ogesen o quien sea, nos diga las causas y además establezca pues, un procedimiento para que no vuelva a pasar. Cuarto lugar, no es normal que Portugal exija una investigación independiente porque no se fía del señor Pedro Sánchez. Y en quinto lugar, tampoco es normal, lógicamente, que los ciudadanos traguemos de esta manera lo que no quieren vender. La apuesta por las renovables, hace mucho tiempo lo vengo comentando, tiene que ver con que ha habido mucha subvención de la Unión Europea. Y cuando hay subvención de la Unión Europea, pues ya el olfato empieza un poquito a oler, ¿no? Por otro lado, en España, que somos un país pues, muy falsos, muy cínicos en ese sentido, somos más ecologistas que nadie, salvo cuando hay dinero de por medio. Entonces nos cargamos todos los entornos naturales, los paisajes, no hay ningún problema. Si hay gente que pone la pasta, arranco árboles milenarios, arranco encinas, y pongo ahí el molinillo, lo que haga falta, si va la pasta de por medio. Entonces tenemos dos cosas que confluyen en ese ansia por la energía verde. En primer lugar, mucho dinero de la Unión Europea, mucho dinero, también tenemos condiciones lógicamente naturales como país, mucho dinero de la Unión Europea y en segundo lugar, ningún respeto a nuestro entorno natural. Las salvajadas que se han hecho en el entorno natural de España con las energías verdes no se consentirían en ningún otro país de Europa. Pues sí. Bueno, y ahora les voy a contar las salvajadas que se producen en el Consejo de Administración de Redeia, antes Red Eléctrica Española. Resulta que ahí quedaba el último mohicano, que era un tío del PP. Quedaba uno. Y al resto había sido colonizado por 5 que os conté la semana pasada cómo se llama cada uno de ellos, que uno está en 2 consejos de empresas públicas, de estas medio públicas, semipúblicas, que fueron públicas pero que siguen siendo mentalmente públicas, como Redeia, o como AENA, o como tantas otras, ¿verdad? Bueno, pues le han echado al del PP. A mí ni bien ni mal, porque esto era un reparto de tan inútil sería el del PP como los del PSOE. Pero, ¿para qué? Pues para hacerle la camita, para que duerma calentita, a Arantxa González Laya, la exministra de Exteriores, la que trajo al Yayo Polisario a Logroño, ¿os acordáis? Bueno, Arantxa González Laya, si la presidenta de Redeia no tiene ni pajolera idea de lo que es un voltio, Arantxa González Laya es incapaz de encontrar el interruptor en casa. Y en eso es en los que nos tenemos que mover. ¿Cómo va a ir bien Redeia si tiene 12 miembros en el Consejo, de los cuales va a haber 6 que son del PSOE, sin ninguna experiencia, sin ninguna titulación, sin ningún conocimiento de ingeniería eléctrica o de producción energética? Nada, hombre, ¿para qué? Los únicos conocimientos son de manipulación política y es a lo que se afanan. A ver, por lo que estamos viendo. Lo único que les importa de toda esta crisis es que no salga damnificado el PSOE. Y la culpa de la fachofera, Leo Vigildo, Reyes Católicos, etcétera. Y créanse la versión oficial. Pues por supuesto. Bueno, lo primero, la salida de José María Abad, que no sé qué méritos tendría para estar en ese consejo, supongo que sería una cuota de cupo, ¿no? O sea, que le correspondía y ya está. Lo siento, no quiero decir nada mal de él, pero no sabemos, ¿no? Pero que efectivamente la entrada de González Laya está claro que es el pago diferido, ¿no? Es decir, que en un momento determinado había que compensarle porque ella se echara a las espaldas. Pero no era una empresa privada. Bueno, a eso te iba a decir. No es privada porque, como muy claramente se establece en derecho mercantil, y mi compañero lo sabe perfectamente, no es necesario tener el porcentaje mayoritario de participación y, por tanto, el mayor número de votos en la Junta de Accionistas, sino que también se tiene en cuenta si tienes la facultad de nombrar al máximo de consejeros y, por tanto, el órgano de gobierno tiene dependencia tuya. Por tanto,
como la mayoría de los órganos de gobierno, ya sean consejeros ejecutivos no independientes, quiero decir, sino dominicales, pertenecientes al PSOE o afines al PSOE, son mayoritarios, pues el control de la sociedad, de Redella, está en manos públicas y, por tanto, eso la califica como una empresa estatal. Desde el punto de vista societario, no, es una empresa mixta, porque efectivamente tiene capital público y capital privado, mixta, pero desde el punto de vista societario es una empresa pública porque la gestión y el nombramiento de los que deciden en el Consejo de Administración lo hace el Gobierno, vamos. Lo hace Moncloa. Quiero que me coloques, Beatriz Corredor, a Arantxa González Laya en el Consejo para que esté cómoda. O, quién sabe, para que pueda relevar en un momento dado a Beatriz Corredor. Beatriz Corredor, y esto sí que es importante que lo sepáis, me consta, por razones que no puedo revelar, pero me consta que ha tenido un enfrentamiento con el presidente del Gobierno descomunal, en el que ha habido de todo. Cruce de amenazas, de tú verás, pero tú me diste la orden, pero ya verás, como te atrevas, disparo. Y la cosa está bastante tensa. De hecho, ella estuvo en silencio hasta que la forzaron a salir y ya cantaba mucho, que no dijera nada. Salió, contó alguna cosa y tal, nada relevante, y ha vuelto a enmudecer. Sí, esta señora fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid, era muy vinculada a Zapatero. ¿Te refieres a Beatriz? A Beatriz Corredor, sí. Y no dejó buenas sensaciones tampoco en el Ayuntamiento de Madrid en su época, y parece que estaba un poquito apartada, y eso puede ser la previa a, como se viene diciendo en redes sociales, que la puedan lanzar de manera definitiva y poner esta otra persona o cualquier otra pues más al gusto del uno, ¿no? Bueno, al final va a tener razón Isabel Díaz Ayuso, a la que veo en muy baja forma. No sé cómo la vistes tú el 2 de mayo, Julián, ya nos contarás, pero tiene toda la razón del mundo. Aquí no funciona nada, esto es bochornoso. Y si le unes a lo del apagón, el parón ferroviario, pues ya el cuadro es patético. Con este gobierno nada funciona desde hace muchos años. Faltan reformas profundas, falta sentido de Estado y desde que está gobernando Pedro Sánchez todo es un caos. Está ocurriendo en la red ferroviaria, que nunca había funcionado tan mal, está sucediendo en la PYME, en los temas de natalidad, en los temas de inmigración, en los temas económicos, funciona todo mal. Julián. Bueno, yo creo que estuvo muy polite en las formas, pero muy dura en el fondo. Yo que estuve presente, escuché el discurso de primera mano y efectivamente en una apariencia pues muy estable, muy monocorde, sin decir palabras altisonantes, pero dijo todo lo que tenía que decir del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? No me extraña que ella efectivamente, la Comunidad de Madrid y los madrileños nos sintamos agraviados por todas las cosas que se han hecho, desde un 2 de mayo, el primero en la historia sin las Fuerzas Armadas desfilando, que no significaba nada. Yo creo que el pueblo de Madrid lo que quería, que toda España quiere a las Fuerzas Armadas y el pueblo de Madrid lo ha demostrado sobradamente. Bueno, pues hasta eso se lo impidieron, ¿no? No obstante, yo creo que el acto fue bastante lucido pese a la lluvia, pero afortunadamente hubo un momento que cesó la lluvia, salió el sol y yo creo que tuvo una representación fenomenal, ¿no? Yo solo puedo aplaudirla a ella por las palabras que dedicó, digamos, defendiendo a los españoles, y defendiendo a los españoles defendía a toda España, a todos los españoles, perdón, defendiendo a los madrileños y con ello defendiendo a todos los españoles. Sí, es un gobierno a la deriva. Solamente quiero dar un dato. En lo que vamos de año, estamos ya en mayo, solamente se han aprobado 2 leyes. El año pasado se aprobaron 24. El gobierno o el periodo legislativo de menor producción legislativa de toda la historia de la democracia, y probablemente en 2025 lo supere. 2 leyes, de las cuales una es por directivas comunitarias y la otra no tiene de momento implantación. O sea, que es un gobierno, y por supuesto no hay ley de presupuestos. Por eso, en materia de infraestructuras ferroviarias, habría que hacer fuertes inversiones en mantenimiento, pero claro, ¿de dónde sale ese dinero? Si es que no tenemos presupuesto, no hay ninguna planificación. Es un gobierno total y absolutamente a la deriva. Pero claro, llegados a este punto, no sé si eso es bueno o malo. Ya. Que no hagan nada. Nos vamos a hacer una pausa de publicidad, volvemos en apenas 2 minutos.
7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Van a poner a la Arantxa González Laya, que es chiquitilla, ahí en el pesebre, para que no tenga frío. El pesebre lo pone Redella y lo pagamos todos los españoles. Y bueno, pues ya está. Y que nadie sufra por todos estos protegidos por el PSOE, porque ha arbitrado don Pedro Sánchez, Cisne Negro, que cada año vamos a pagar 62 millones añadidos para reforzar los sueldos de los que llaman los sueldos de cargos de libre designación. Alberto, está claro, estos son los enchufados, para que todo el mundo lo tenga claro. No les parece suficiente, hay 784, y de bueno, mira, para que esto quede arregladillo, vamos a destinar 62 millones cada año a mejorarle los sueldos a estos que, si de mí dependiera, estarían todos buscando trabajo en las oficinas del SEPE. Bien, y ahora llega el ansiado momento por don Julián Salcedo para hablar de la última propuesta del presidente del Gobierno en Barcelona. Lo primero que tienen que saber es que Puigdemont le exigía al Gobierno que tumbase la OPA del BBVA. Lo van a ver, para que no vean que es una invención de unos o de otros. Nada, aquí bulos ni unos. Informaciones públicas las justas, no creemos casi ninguna. Bueno, o sea que si no paras la OPA, Sánchez, va a haber consecuencias para ti. Lo de siempre. Bien, lo de siempre. Entonces llega este hombre allí al Cercle de Economía, ¿verdad? Y dice, bueno, oye, ya se me ha ocurrido cómo tumbar esto después de que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia dijera que ok, que para adelante, que por ellos no hay problema. Bueno, vamos a hacer una consulta pública, que es un fenómeno extraño, casi atmosférico, que le va a permitir hacer lo que le dé la puñetera gana con el argumento de que se lo han pedido. Esto es como el César. ¿Qué hacemos? ¿Nos comemos al cristiano? ¿Se lo damos a los leones? Y no, venga, a los leones, venga, hombre. Bueno, yo, con todo mi respeto, en el ámbito económico, y mucho menos en el ámbito de empresas cotizadas, como es el BBVA y el Banco de Sabadell, pues tengo que decir que estas decisiones corresponden a los organismos supervisores y reguladores, Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que ya ha emitido su dictamen favorable, después es el Gobierno el que tiene que validar o no validar la OPA, y finalmente tendría que ser la Comisión Nacional, me salto los pasos intermedios, ¿no? La Comisión Nacional de Mercado de Valores. Ninguno de estos, digamos, procesos contempla sacar a consulta pública. El Gobierno no tiene que hacerlo, no está previsto en ningún sitio. ¿Y qué es esto de sacar a consulta pública? ¿En qué términos? ¿En qué condiciones? La respuesta, ¿a quién vas a convocar para que te faciliten las respuestas? En el caso de que la respuesta sea una determinada, ¿tendrá carácter vinculante o simplemente me la saltaré? Pero en todo caso, lo que deja de manifiesto, y no sé cómo no le da vergüenza, voy a calificar así, pudor al presidente de Gobierno, es una manifestación de que su Gobierno o él y como consecuencia su Gobierno son rehenes de terceros. Y yo creo que en una democracia eso es totalmente inaceptable. No puede ser un Gobierno o un presidente de Gobierno, por la razón que sea, rehén de nadie. Porque lo es. O sea, todo esto solo sale porque, como me hubiera dicho, Junts per Cat le termina diciendo va a tener consecuencias si no tumbas la OPA. Hombre,
la tendrás que tumbar por razones de interés general, de interés nacional, por empresa estratégica, tendrás que dar unos argumentos, pero no porque te lo impone otro. Y el hecho de decir, lo voy a someter a consulta popular, pues bueno, significa que estás en sus manos. Pública, que no popular. Consulta pública, sí, perdón. Porque a mí me tiene que contar todavía el señorito, el conde de Miedo, me tiene que contar cuánto vale el voto de un ciudadano que quiera participar en esa consulta y cuánto vale el voto de la UGT de Cataluña. Unos 70, el otro 200, ¿cómo es esto? Y vamos a someter, perdón, solo me digo, también a consulta pública el hecho de que Indra, digamos, se fusione con Escribano. ¿Cuáles son las cosas que van a tener? No tiene sentido. Yo tal como lo interpreto, bueno, una fusión por absorción, en este caso de dos bancos, tiene que ser un tema estrictamente técnico. Bueno, claro, si eso sale mal y cae un banco, sabemos que caen todos los demás y eso supone un destrozo brutal para la economía española, como tenemos desgraciadamente experiencia con las cajas de ahorro. Por tanto, es una cuestión técnica. Cuando se refiere a la consulta, bueno, yo, tal como lo he dicho, yo creo que el hombre no se ha expresado adecuadamente porque desconoce absolutamente lo básico del derecho administrativo. Yo, en la fase inicial, y así lo ha interpretado algún comentarista, parece como si hubiera un referéndum, un mini referéndum. No, yo creo que lo que quiere hacer él es abrir una fase de audiencia pública, de información pública, es decir, que los ciudadanos me cuenten cualquier película. Y en función de lo que cuenten los ciudadanos, él resolver conforme a ese informe o esas opiniones de los ciudadanos, en su caso, ahogando o estrangulando el informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Entonces, esta es la sensación que me da. Él abre ese informe no para hacer un referéndum, sino para que cualquier ciudadano pueda expresar su opinión, como pasa, por ejemplo, en un proyecto urbanístico. Y luego, con esas opiniones, decir, no, es que el pueblo dice esto, lo otro, lo demás allá, y estrangulo el informe técnico en su caso. Es toda una salvajada lo de este señor para justificar su permanencia en el poder, porque todo esto es más de lo mismo. Permanencia en el poder, señor Puigdemont por detrás apretando. Pero si me lo permite, medio segundo. Claro, en un procedimiento, en un proceso urbanístico, es que está regulado. Claro, y es obligatorio aquí la se lo saca de la información manga. pública. Ahí se lo saca de la manga. Y si ahora va a someter, porque duda de la decisión tomada por la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, sobre ese organismo, es decir, le desautoriza completamente. Total y absolutamente. Completamente. ¿Qué le importa? ¿Y detrás qué va a hacer? ¿Lo mismo con la Comisión Nacional de Mercado de Valores? Pero y con la ley de OPAs. Son dos instituciones que ya ha colonizado. ¿Quién va a protestar? ¿El presidente de la comisión o la presidenta protestamos nosotros. Dejadme que por lo menos proteste yo, que no soy nadie. Sí, pero estoy de acuerdo con Julián. Si no valen, pues entonces que se supriman, no lo ahorramos. Julián, querido Julián, lo nuestro está amortizado para Pedro Sánchez. A él le podría afear la cosa si la presidenta de la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia dijera, me está usted ninguneando, pues se ha acabado. No, pero eso no lo va a hacer si le debe el cargo. Cani Fernández, que está puesta precisamente. Claro, por eso. Bueno, y en Junts, esto también se lo conocen, para que parezca que van en serio, han empezado a mover el garbanzo en el trile. Y han dicho que han enmendado a la totalidad la reducción de jornada. Lo contaba Míriam Nogueras. El texto se ha negociado únicamente con los sindicatos españoles y, por tanto, es un texto que da la espalda al tejido productivo y laboral de Cataluña, que es muy diferente al de España. Por eso, hoy la dirección de Junts ha decidido por unanimidad presentar una enmienda a la totalidad a una ley que es un ataque frontal a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas de Cataluña. Bueno, y a la hora de la verdad, Pedro dirá, vamos a darles algo y cambiarán. Esto ya lo hemos vivido tantas veces que nos suena a patochada. Bueno, tengo mucho interés en que conozcáis una persona que, porque se disfraza mucho, nos ha pasado muy desapercibida. Se trata de Pilar Uriz. Pilar Uriz es la ex de Koldo García, pero resulta que fue la secretaria de Ábalos hasta que dejó de ser ministro. Y ahora os cuento. Resulta que cuando ella deja de ser la secretaria del ministro, la ficha una compañía de áridos, una compañía de Granada, por cierto. Oye, en mano de santo, recién fichada, empieza a recibir de diferentes ministerios una cantidad de subvenciones que vais a alucinar. Días antes de la salida de Ábalos del gobierno, el exministro realizó una de sus últimas jugadas al frente de Transportes.
El 6 de julio de 2021, Ábalos se alojó en el Parador de Granada con su asesor Koldo García y Francisco Coca Sánchez, un empresario administrador de Áridos Anfersa. Tras este encuentro, la empresa granadina triplicó sus subvenciones estatales. Una reunión llamativa para la UCO, ya que además coincide en el tiempo con la contratación en esta compañía de Patricia Úriz, exmujer de Koldo y exsecretaria de Ábalos. Fue en 2021 cuando Áridos Anfersa empezó a recibir ayudas públicas del Ejecutivo de Sánchez. Pero la cantidad que recibió la compañía granadina tras el encuentro en el Parador aumentó considerablemente. Antes del fichaje de Patricia Úriz, la compañía recibió un total de 250.000 euros por parte del ministerio que entonces dirigía Teresa Rivera. Pero tras contratar a Patricia Úriz, las subvenciones se triplicaron. Llegaron a recibir más de 438.000 euros en subvenciones. La exmujer de Koldo García fue detenida en febrero de 2024. Tras su comparecencia ante el juez, fue puesta en libertad. Sin embargo, continúa bajo investigación judicial por delitos como organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. La UCO señala a Úriz como posible testaferro de Koldo García, ayudando a ocultar ingresos obtenidos de manera ilícita. Se sospecha que participó en la gestión de bienes inmuebles adquiridos con fondos de origen fraudulento, como una vivienda de 365.000 euros pagada en efectivo en plena pandemia. Además, en el momento de su detención, los agentes encontraron casi 30.000 euros en efectivo en su domicilio. Una consultora también está bajo lupa de los investigadores al considerar que Úriz la creó para justificar ingresos ilícitos de su exmarido. A pesar de las pruebas que le incriminan, Úriz acudió con la cara completamente tapada a la comisión de investigación en el Senado. Allí se acogió a su derecho a no declarar y su rostro cubierto con gafas de sol y pañuelo generó mucha controversia y críticas. Ahora las sospechas sobre ella no solo continúan, sino que además se han intensificado. Alberto, vaya prenda. Bueno, una más, es un personaje también habitual de este tipo de tramas, ¿no? Un testaferro, ¿no? Ahí la tienen ahí, ella se presta. Ella estaba en esta operación que tiene que ver también con las mascarillas, donde tuvieron muchísima liquidez. Y luego a partir de aquí, pues esa liquidez la van reinvirtiendo y luego, pues como pasan las películas de este tipo de temáticas, pues luego tratan de blanquearse y montar una empresa legal y luego son un gran empresario que además recibo subvenciones. Pero claro, para recibir subvenciones también necesitas tener un músculo económico para empezar a funcionar y luego ya pues redondean el negocio. Todo es un tráfico absolutamente repugnante. Y a mí lo que realmente me duele es que la administración baile al son de todos estos. Pero claro, hemos visto que han subido el sueldo a muchos y claro, esos muchos pues luego pues, se comportan de manera generosa con aquellos que les suben el sueldo, está claro. Bueno, hay gente que tiende a pensar que el mejor contacto para conseguir este tipo de apaños pues es el rango más alto en el escalafón, ¿no? Y no es verdad. Tienes toda la razón. Muchas veces lo sabes mejor que yo, claro, tú estás en la administración, en los escalafones más bajos y especialmente uno como una secretaria de un ministro. Por la secretaria de un ministro pasa todo. Antes incluso que se apruebe, sabe lo que se va a aprobar, lo que no se va a aprobar, lo que es susceptible, incluso sabe si una determinada convocatoria está adjudicada o no, ¿no? Por tanto, es un contacto magnífico, lo tiene todo en su poder. Si además la vinculación que tiene con Ábalos es privilegiada porque la tiene a través de que es la ex de Koldo, etcétera, miel sobre hojuelas, ¿no? O sea que no me extraña nada. Ella era el conducto, probablemente, este tipo de personas, estos escalafones, digamos, el conducto ideal para llegar a conseguir estas subvenciones. Ojo, no son las grandes subvenciones de 40 millones. Hemos visto que pasan de 250.000 a 400 y pico mil. Pero claro, muchas de 400 y pico mil. Pero esta es la corrupción que llama tacita. Sí, sí. Bueno, tengo que hablaros de Soraya Sáenz de Santa María. La habíais perdido la pista, ¿verdad? Pues está negando que tuviera cualquier vinculación con lo que llaman los independentistas la policía patriótica. Yo no tengo ningún conocimiento sobre la creación de la Policía Patriótica. Por tanto, no puedo concretar respuesta a su pregunta. Sobre el resto de las cuestiones, creo que son más bien afirmaciones que las iremos viendo a lo largo de esta mañana. Pero para que le quede determinantemente claro, yo no tengo conocimiento de la existencia de ninguna Policía Patriótica ni de ninguna Operación Cataluña. Gracias.
enfermedad. Bueno, eso es lo que ha declarado Soraya Sáenz de Santamaría, a la que hace mucho tiempo que no observaban y que pues está bastante enferma, por lo que parece, por lo que me cuenta mi amigo Alberto. No, parece que ya está mejor. Bueno, pues me alegro mucho. Vamos con Bono. Este sí que es listo el tío, ¿eh? Este ha cogido parte de la hípica que tiene a pocos kilómetros de la ciudad de Toledo, la ha sometido a recalificación, 8.300 metros cuadrados. No es mucho, pero de valer la finquita 17.600 euros ha pasado a valer 1 millón de euros. O sea que se ha metido 1 millón de euros en el chaleco con una recalificación, bien poca cosa, de 8.300 metros cuadrados que le ha facilitado el Ayuntamiento de Toledo. Esto sí que... Hombre, eso es un negocio redondo, además de toda la vida, es el negocio clásico, hablando de la corrupción. Pásame el lápiz por aquí. Pásame el lápiz por aquí y a continuación. Pero es que además, si dicen que vale 1 millón de euros, eso es por lo que tú puedes construir encima de ellos. Ya dejamos los animalitos, todas estas cosas, nada, los arrasamos y plantamos aquí. A ver cuánto le dejan construir. Pero bueno, solamente no puede aclarar don Julián. Si dicen que vale 1 millón de euros, ¿eso en pisos cuánto es? Probablemente sea mucho más. Y hay que recordar que hace años compró la hípica que decía la gente, ¿y por qué querrá este hombre una hípica? ¿Se va a poner ahí a domar caballos este señor? Miren ustedes la explicación. Sí, muy ya la breve. apuntamos hace muchos años. Todos sabemos que la superficie de la hípica son mucho más de 8.300 metros. Lo que se ha hecho es segregar una parte, 8.300, y acogerlos a un plan urbanístico específico, que lo que ha hecho es incrementar su valor de ser un deportivo a ser un urbanizable y convertirse pronto en urbano. Urbanizable en Toledo. Bueno, no tenemos tiempo para más. Si acaso, para que yo agradezca a mis invitados su presencia y sus opiniones en el programa y a ustedes su seguimiento desde sus hogares. Para ustedes tengo premio. El día en 30 minutos a la vuelta de publicidad. El día en 30 minutos, desinformación y desinformaciones. Una semana después de las exóticas opiniones a propósito del apagón eléctrico, resulta que casi 11.000 españoles se quedaron unos encerrados en los trenes, otros sin poder subir a ellos en las estaciones, preguntándose, ¿pero qué pasa? ¿Cuándo voy a poder empezar mi viaje? ¿O cuándo lo voy a poder terminar? Caso de que te quedes tirado en un tren, por ejemplo, en el toledano pueblo de Llévenes. Bueno, la verdad es que todo esto se atribuye por parte del ministro del ramo, Óscar Puente, al robo de cables en las dos direcciones de la vía en la provincia de Toledo, donde esto, por cierto, ya había pasado antes. El ministro, eso sí, lo tiene claro. Antes incluso de que se haga la investigación por parte de la Guardia Civil, él dice que se trata de un sabotaje organizado, pero elude pedir perdón a los usuarios a los que fastidió y elude dar explicaciones sobre por qué, siendo que el hecho no es la primera vez que se produce, no se habían tomado medidas de seguridad que garantizasen que no se iba a parar el servicio de trenes. Y sobre el apagón sigue la desinformación. Una semana más, el Gobierno sigue sin aclarar qué pasó el lunes pasado. Insisten además en que no hubo ningún tipo de advertencias por parte de las compañías eléctricas, pese a que estas avisan de que ya había anomalías una semana antes. El Partido Popular habla de incompetencia, habla de falta de información y pide, en el caso del caos ferroviario, que comparezca el ministro Puente cuanto antes en el Congreso. Tras el nuevo caos ferroviario, el Partido Popular ha solicitado de manera urgente la comparecencia en el Congreso del ministro de Transportes, Óscar Puente, para explicar lo sucedido y exigen una auditoría de la red ferroviaria. Solicitaremos, como no puede ser de otra manera, la comparecencia urgente del ministro Puente en el Parlamento y exigiremos al Gobierno que elabore una auditoría de toda la red ferroviaria, porque lo que ha ocurrido hoy, repito, no es una excepcionalidad, es la nueva normalidad de un Gobierno que está sobrepasado. Vox ha calificado esta nueva incidencia como el resultado de la nefasta gestión del presidente del Gobierno. Tras el histórico apagón del pasado lunes, nuestra red de transporte ferroviario volvió ayer a ser atacada. Sabemos quién es el enemigo. Es Pedro Sánchez. Es la nefasta gestión de un presidente de un gobierno corrupto que ha hecho de la ideología, de la incompetencia, de la mentira y de la sumisión
las armas perfectas para rendir España. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado la gestión del Gobierno en su totalidad. Con este Gobierno nada funciona desde hace muchos años. Faltan reformas profundas, falta sentido de Estado y desde que está gobernando Pedro Sánchez todo es un caos. Podemos ha pedido una investigación exhaustiva de lo ocurrido y asistencia para los usuarios afectados. Sea este incidente responsabilidad o culpa de quien sea. Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es asistir a los pasajeros y, como digo, en segunda instancia, por supuesto, esclarecer hasta la última consecuencia de los hechos y llevar a cabo esa investigación exhaustiva. El robo de cobre se ha cuadriplicado en los últimos 5 años. Después de este nuevo incidente, el presidente de Renfe habla de reforzar la vigilancia, pero asegura que no va a existir un control las 24 horas. ¿Qué es lo que ha pasado? Se preguntarán. Pues hombre, casi 11.000 españoles han quedado, españoles o no españoles, personas, han quedado bloqueadas sin poder hacer uso del billete que tenían para ser transportados de una ciudad a otra. ¿Por qué? Por un robo de cable en varias secciones de los dos sentidos del tren en la provincia de Toledo. ¿Quiénes lo han pasado peor? Pues los que iban y han tenido que pasar en el tren. Los que salieron sabiendo que estaba roto las catenarias y los cables de cobre, sin embargo les dieron salida desde Santa Justa y volvían a Madrid, o de Madrid iban camino de Santa Justa. Esos han pasado muchas horas oscuras, muchas horas solos, sin saber cuándo se arreglaba lo suyo, casi sin oxígeno y sin luz de emergencia, que es una cosa que dices, ¿para qué sirve entonces la luz de emergencia en un tren? Pues eso, no sirve para nada según parece. Todos refieren un mal común, el mal de la desinformación. Y mientras tanto, el ministro Lenguaraz, Óscar Puente, lo tiene clarísimo. Él no hace falta que le investiguen el asunto. Él sabe que esto es un sabotaje organizado. Estén atentos a la evolución que va a tener esta explicación gubernamental en el futuro. Cerca de 11.000 personas y 30 trenes afectados son las cifras que deja el robo de cable de cobre en la línea de AVE Madrid-Sevilla, en 5 puntos de la provincia de Toledo. A partir de las 5 de la tarde, la línea recuperó la normalidad, pero no se han solucionado por completo los retrasos ocasionados desde que se produjo el incidente. Los trenes de alta velocidad salieron de las estaciones, a pesar de que el Gobierno conocía desde las 6 y 10 de la tarde del domingo que se había producido un robo de cobre que impedía el funcionamiento del servicio. La consecuencia, trenes llenos de viajeros, parados toda la noche sin luz, sin agua y sin comida. La investigación judicial y policial garantiza que es un robo y desmiente las teorías de Óscar Puente. No es un grave sabotaje, como indicaba el ministro de Transportes. Apunta claramente a un acto pues deliberado y bueno, pues veremos a ver si tiene un interés económico, que ya digo es mínimo, o si tiene otro interés de otro tipo. Los investigadores lo estudian como un robo común de las mafias del cobre, al que se sumó un accidente de un convoy con la catenaria. Mientras que numerosos viajeros sin noticias ni soluciones tuvieron que pasar la noche atrapados dentro de los trenes, las estaciones afectadas se veían así: aglomeraciones por los retrasos, enfados ante la falta de información. El presidente de Renfe ha afirmado que ellos no tenían más datos. Absolutamente que la información no haya sido toda la que se deseara, entre otras cosas porque nosotros no disponíamos de esa información para transferirla a los viajeros. Y este no ha sido el único incidente. Adif ha confirmado también otras incidencias en la infraestructura de la línea entre Sevilla y Córdoba. Y una semana después del gran apagón eléctrico, el Gobierno sigue sin revelar cuáles fueron las causas detrás de este suceso. Hoy Pedro Sánchez insistía en que no quiere dar datos porque se está analizando todo con prudencia y con rigor. Su vicepresidenta tercera, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Eguesen, no descarta por primera vez que las renovables tuviesen algo que ver en este suceso. Semana después del apagón, todavía no se han determinado las causas ni los responsables. Desde Barcelona, el presidente del Gobierno afirma que va a llegar hasta el final para determinarlas. Queremos llegar hasta el final para saber qué ha causado este incidente. Pero la oposición tacha al Ejecutivo de incompetente. Es incomprensible que sigamos sin saber qué ha pasado. Hay un vacío de información. Con todas las hipótesis aún abiertas, el Gobierno mantiene que las renovables no fueron la causa del apagón. Sin embargo, durante la última semana se han dado múltiples versiones sobre las posibles causas. El mismo día del apagón, el presidente achacó el incidente a una pérdida súbita del 60% de la energía.
15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema. El día del apagón, más del 60% de la energía inyectada era renovable, principalmente solar y eólica. Es por ello que un exceso de energías renovables se puso sobre la mesa como posible causa del apagón. Sin embargo, esta hipótesis acabó siendo rechazada de forma conjunta por Red Eléctrica y el Ejecutivo de Sánchez. La vicepresidenta tercera, Sara Agesen, lleva días asegurando que es simplista e irresponsable señalar a las renovables. Sin embargo, este lunes no ha descartado del todo que las renovables tuvieran su impacto negativo ese día. Lo que está claro es que no podemos decir que las renovables fueran la causa en este momento. Sánchez incluso acusa de ignorantes a quienes vinculan este incidente con la falta de nucleares. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. Ahora, una semana después, aún no sabemos las causas del apagón, pero el Gobierno se desvive por defender las renovables y señalar a las eléctricas, quienes exigen participar en el comité de crisis y tener acceso a los datos de Red Eléctrica. Antes de que se cumpliera una semana del famoso apagón, del que aún no sabemos quién fue el responsable, nos vimos metidos en una segunda crisis, esta vez ferroviaria. Se quedaron a oscuras los trenes por culpa del robo de cables de cobre de las líneas del AVE entre Madrid y Andalucía. Y el caos informativo de cara a los usuarios ha sido el mismo que con el apagón. Aquí nadie va a pedirnos perdón. Si acaso se nos adelantan hipótesis sin pruebas de un hipotético sabotaje deliberado. Eso es lo que dice el ministro del ramo, Óscar Puente. Un pequeño detalle. El Gobierno sabía a las 6 de la tarde que los cables de cobre habían sido robados, que no iban a pasar los trenes. Y, sin embargo, a pesar de que eso afectaba a 5 puntos del tramo ferroviario, ¿por qué dejaron salir a los trenes de las estaciones final de término? De Santa Justa, en Sevilla, y de Madrid. En fin, la desinformación es una característica de la administración Sánchez y sus ministros son desinformadores profesionales. Tenemos pruebas a porrillo. Pasó con el corte de la electricidad, ha pasado con el del tren, pasó con el parador de Teruel, con el hermanísimo músico, con la parienta académica tuneada de no sé cuántas las cosas, Begoña Gómez. Y siempre es lo mismo, siempre se nos está engañando con la versión de las cosas que tienen que ir cambiando porque no aguanta. Y ahora nos deben una explicación sobre el apagón, sobre los trenes y sobre cuántas cosas más. Aunque todos repitan como pepitos grillos que es que no se le puede echar la culpa a las renovables. ¿Por qué no se va a poder decir que la culpa, si uno lo cree, es de las renovables? ¿Porque quieren cerrar las nucleares? ¿Esa es la razón? No, cuidado. Esto es intolerable, que nos impongan desde el Gobierno lo que debemos pensar sobre cualquier cosa. Y aún peor, decir que los defensores de lo nuclear, que ahora son muchos en Europa, son unos ignorantes. Y hoy Míriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, ha confirmado lo que era un secreto a voces. Su grupo va a enmendar a la totalidad la reducción de la jornada laboral que mañana espera aprobar el Gobierno en el Consejo de Ministros. Creen que atenta contra las pymes y contra los autónomos y que no se ha tenido en cuenta en esta decisión al tejido productivo catalán. Se quedan ahora en manos del Partido Popular y van a iniciar una recogida de firmas, esto lo hace tanto Sumar como el Partido Socialista, para presionar a los de Núñez Feijóo. El texto se ha negociado únicamente con los sindicatos españoles y, por tanto, es un texto que da la espalda al tejido productivo y laboral de Cataluña, que es muy diferente al de España. Por eso, hoy la dirección de Junts ha decidido por unanimidad presentar una enmienda a la totalidad a una ley que es un ataque frontal a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas de Cataluña. Sánchez, ya lo saben, aprovecha cualquier circunstancia para hacer la pelota a los que permiten que siga gobernando, en este caso a los independentistas catalanes en Barcelona en una reunión económica, la del Cercle d'Economía. Andaba él presumiendo de la resiliencia y de lo bien que lo hemos hecho por recuperar el tono eléctrico en este país, por no asumir
Oiga, que es inadmisible que se haya ido la luz 10, 12 o 14 horas, ¿verdad? Y entonces se le ha disparado ese chip de lo inconsciente y ha dicho que España y Cataluña son países excepcionales. Oigan la construcción de la frase porque verán que no ofrece dudas sobre la consideración que hay en la cabeza del presidente de la relación entre España, país independiente, y Cataluña, comunidad autónoma no independiente. Ninguna sociedad del mundo hubiera respondido mejor que la nuestra. Y esto creo que es muy importante de reivindicar, porque España y Cataluña somos sociedades, somos países extraordinarios. Y en esa misma comparecencia, Pedro Sánchez ha hecho un anuncio que va a llevar a cabo una consulta pública de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Lo ha dicho, de hecho, en frente de ambos presidentes de las dos entidades financieras. La CNMC respaldó la semana pasada esta operación, pero el Gobierno está decidido a abortarla y busca ahora como pretexto el rechazo más que previsible de las distintas asociaciones y de los propios ciudadanos. La OPA no le interesa a Sánchez por un tema puramente político. Junts ya ha manifestado su claro rechazo y su secretario general, Jordi Turull, ha llegado incluso a decir que de producirse tendría consecuencias para el Gobierno. Carles Puigdemont también rechaza esta operación. Ustedes ya conocen a la ex esposa de Koldo García, Patricia Úriz. Es la señora de la peluca, las gafas de sol y el pañuelo en la cabeza que le cubría medio rostro cuando apareció en el Senado. Bueno, pues esta señora, ex de Koldo, fue la ex secretaria de Ábalos hasta el minuto final en el que dejó de ser ministro de Transportes. Ahí se colocó en una empresa de áridos de Granada y por arte de birlibir, lo que resulta que esa empresa de Granada, dedicada a los áridos, triplicó las subvenciones que recibía de diferentes fuentes ministeriales. Así es que ya ven ustedes cómo la sombra del posavalismo continuó viva después de que él ya no fuera ministro. La exmujer de Koldo García fue detenida en febrero de 2024. Tras su comparecencia ante el juez, fue puesta en libertad. Sin embargo, continúa bajo investigación judicial por delitos como organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. La UCO señala a Úriz como posible testaferro de Koldo García, ayudando a ocultar ingresos obtenidos de manera ilícita. Se sospecha que participó en la gestión de bienes inmuebles adquiridos con fondos de origen fraudulento, como una vivienda de 365.000 euros pagada en efectivo en plena pandemia. Además, en el momento de su detención, los agentes encontraron casi 30.000 euros en efectivo en su domicilio. Una consultora también está bajo lupa de los investigadores al considerar que Úriz la creó para justificar ingresos ilícitos de su exmarido. A pesar de las pruebas que le incriminan, Úriz acudió con la cara completamente tapada a la comisión de investigación en el Senado. Allí se acogió a su derecho a no declarar y su rostro cubierto con gafas de sol y pañuelo generó mucha controversia y críticas. Ahora las sospechas sobre ella no solo continúan, sino que además se han intensificado. Y en tribunales, el Tribunal Supremo ha rechazado la querella que interpusieron el pasado mes de noviembre un grupo de magistrados jubilados contra el rey emérito Juan Carlos I por varios delitos contra la hacienda pública. Ya el pasado mes de marzo la Fiscalía manifestó su rechazo a esta querella que ahora ha sido confirmada por el Alto Tribunal. El auto del que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena considera que los hechos no constituyen ilícito penal, se encuentran prescritos o ya fueron objeto de una regularización tributaria. Y en la página internacional, el ultranacionalista George Simeon gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Rumanía con más del 40% de los votos. El próximo 18 de mayo se va a disputar la segunda vuelta. Algunos acusan a Simeon de ser prorruso, pero lo que queda claro es que en su discurso preponderan los términos críticos contra la Unión Europea, la que se considera la gran causante de los males de los rumanos. Este candidato populista se enfrentará en segunda ronda con el actual alcalde de Bucarest, Nicu Sordan.
Y este lunes ha ingresado en prisión el cuarto y último de los tripulantes de la narcolancha que el pasado mes de febrero mató a 2 guardias civiles en Barbate. Al igual que el resto de los integrantes, se encontraba oculto en Marruecos y se ha entregado en Cádiz, acompañado de su abogado. La primera detención, la del presunto piloto de la narcolancha, se produjo el pasado mes de septiembre. Karim El Bacali aseguró por entonces que el choque fue un accidente porque no habían dormido y que por tanto no fue intencionado. Esta misma versión ha sido repetida por el resto de los integrantes. Todos ellos están acusados de 2 presuntos delitos de asesinato, 4 de asesinato en grado de tentativa, 6 delitos de atentado, 1 delito de contrabando y otro de pertenencia a organización criminal. Solo quedan 48 horas para que inicie el cónclave que elegirá al nuevo Papa. Esta mañana los cardenales se han reunido en la 10ª Congregación General para plantear los desafíos que deben dar trabajo al nuevo sucesor de Pedro en el Vaticano. En total son 179 cardenales presentes, de los que 132 son electores, por lo que solo faltaría uno de los 133 que podrán entrar el miércoles en la Capilla Sixtina, donde estarán ya pues preparadas las primeras votaciones, que no sabemos cuántas van a ser, hasta que pues quede elegido, investido el nuevo Papa. Bueno, y por cierto, hoy es la noche del pescadito. Así es. Pese a la falta del apagón del pasado lunes y a los problemas que ha habido hoy para llegar hasta Sevilla, todo sigue en marcha y quedan tan solo 3 horas para que se ilumine, se alumbre esa famosa portada y las más de 250.000 bombillas que iluminan todo el recinto ferial del Real. Hoy es la noche del pescadito, es la tradicional cena de ese pescado frito donde sevillanos y turistas acuden a la feria con un menú variado. Más de 1000 casetas, los farolillos, descanso a todo trapo durante el día de hoy para dejarlo todo listo para esa feria tan internacional y esos días tan especiales para los sevillanos y todos aquellos que acudan desde fuera. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con En Dos Continentes. Hasta mañana.